Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar en esta hora nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a ver sobre lo que sigue hablando la ley del Señor dada a Moisés respecto a la vida. ¿Qué habla la ley de Yahweh sobre la vida? Pero primero vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu amor sobre nuestras vidas, al tenernos hasta el día de hoy aquí, en vida, en salud, en protección tuya sobre nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que en ese momento tu Espíritu Santo tome el control, que estés aquí, Señor, que tú seas en la transmisión, Espíritu Santo, en todo lo que se hable, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir, y sobre todo que la palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la vida. ¿Qué habla la Escritura y sobre todo la ley del Señor respecto a esto? Y el texto base con el cual vamos a partir es Éxodo 20:13, el mandamiento que dice, no matarás. Pero tenemos que entender esto. La ley del Señor, la ley de Yahweh, trata la vida humana como algo sagrado porque proviene del Señor mismo. Recordemos que Él nos dio vida. Entonces, desde ahí tenemos que partir que la vida que tenemos viene de Él, proviene de Él. No solo prohíbe matar, sino que establece un marco mucho más profundo respecto a proteger, preservar y valorar la vida en todos los sentidos. De hecho, no vamos a tocar ese punto el día de hoy, pero inclusive la vida de los animales o de todo ser viviente va incluido en ello porque es creación del Señor. Pero bueno, hablando directamente sobre este primer mandamiento que es no matar, vamos a desglosar. Son 3 puntos que vamos a ver. Yo espero alcanzar a ver los 3, si no, pues ya saben, continuamos la próxima semana. Ya les decía, la vida es sagrada porque proviene del Padre. Él nos dio vida. Recordemos que fuimos hechos a su imagen y semejanza. La vida pertenece a Él. Quitarla es destruir una obra divina. Si tú olvidas de dónde vienes, quién eres, recuerda que eres y estás hecho a la imagen del Padre. Todos nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. La vida Él nos la dio. El aliento de vida, dice la Escritura, que su Santo Espíritu sopló en nosotros aliento de vida. Nos puso de Él en nosotros. Entonces, de ahí partamos de esto. Nuestra vida, la vida es de Él. Regresando al verso de Éxodo 20:13, dice, no matarás. Hay 2 palabras que traducen ese mandamiento, matar. ¿A qué se refiere? ¿Todas las veces que se mata a alguien es pecado? ¿O crees que hay veces en que matar no es visto malo delante del Señor? Vamos a ver al respecto. La primera palabra que quiero que veamos, que es en hebreo araj, se refiere a una muerte que no implica necesariamente un crimen. Aquí el acto es legítimo, permitido o simplemente narrado sin juicio moral inmediato. Esto es, que no se señala, ay, lo mató, no, simplemente murió como tal. ¿Recuerdas el pasaje cuando David mata a Goliat? Ahí se establece ese término de simplemente alguien fue, como dicen, desvivido, ¿no? Alguien fue, dejó de existir o dejó de respirar. Esa sería una muerte. En cuanto a este término de matar. Las batallas de Israel que vemos mucho desde Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y parte de Samuel, Reyes y Crónicas, todas esas batallas que el pueblo de Israel libraba, no entraban dentro del pecado porque entraban dentro de un acto legal, ya fuera una guerra, una ejecución, defensa propia o conflicto. Ahorita vamos a desglosar un poquito más al respecto. Entonces, el contexto justifica el acto. Veamos, Éxodo 22:2 dice,
Si el ladrón fuera hallado forzando una puerta y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Imagínate que alguien va a asaltar tu casa y tú en defensa propia te defiendes. Y en esa defensa el maleante es muerto. No se puede considerar un pecado o que entra dentro de este no matarás porque fue en defensa propia. De hecho, no hay una intención de asesinato, fue en defensa. Y aquí es donde se considera que el verbo es araj, ¿no? Simplemente murió, ¿no? Hay otra palabra en hebreo que es rataj, que implica asesinar. Y hay otra palabrita que de hecho, esta palabra rataj es la que viene en Éxodo 22, en Éxodo 20, es no asesinar. Y hay una tercera palabra que es ritzaj, que es el indicativo, la palabra rataj es el verbo, asesinar. Y tirtaj es el verbo conjugado en segunda persona, que es tú no asesinarás, esa será la traducción. Y que implica un asesinato injusto, no cualquier tipo de muerte. Y esto es que lleva una intención, que lleva la intención de desvivir a la otra persona. Esa palabra rataj es la que viene en Éxodo 20, en los mandamientos de no matar, es literalmente tú no asesinarás. Esto es, tú no vas a matar a alguien con la intención de quitarle la vida. O sea, no por un acto de accidente, sino con toda la intención de matarlo. De hecho, un suicidio entraría dentro de esta categoría porque una persona atenta contra su propia vida, o sea, comete asesinato en sí mismo. Eso es, delante de los ojos del Señor, es lo que es aborrecible y que es causa de pecado. Pero la ley va a algo más profundo. La ley del Señor. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice: si alguno quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Recordemos, no es que le quitemos la vida a alguien más solamente, sino transciende el hecho de que fuimos hechos a imagen del Creador y estamos transgrediendo contra el Señor mismo. Quitar una vida es atacar la imagen del Padre, la imagen de Yahweh. Y entonces viene esa distinción entre un homicidio y un accidente. En Deuteronomio 19 se establece, recuerdas que eso lo vimos ya en una ocasión, que hay ciudades de refugio para aquellos que mataban a alguien accidentalmente. Decías, bueno, no lo matases con toda la intención, que sería diferente al caso de Caín y Abel, que sí lo mató con toda la intención. Entonces aquí el hecho es que cuando es con toda la intención, ese es el problema. Cuando lo matas accidentalmente, por eso en la ley decía, vete a una ciudad de refugio, ¿no? Y no salgas de ahí. Aunque sabemos que fue accidental, hay una culpa que perseguir. Entonces, mientras estés bajo la cobertura del sacerdote que mora en esa ciudad de refugio, tu vida está a salvo mientras no salgas de la ciudad. La ley no es ciega, distingue intención, responsabilidad y justicia. A todo acto de asesinato, a todo acto de desvivir o quitarle la vida a otra persona, tiene que actuar un juicio. De hecho, hasta la actualidad, esto se lleva a cabo. Cuando una persona muere, se hace la investigación para ver si murió accidentalmente o alguien provocó su muerte o fue el que le dio muerte a esta persona. Hay una serie coreana que se llama El Tranvía,
y tratan un tema que resulta bastante interesante porque, no aplica como tal a lo que estoy diciendo, pero sí a ese contexto, al tema de justicia. Un joven abusa de una muchacha y esa muchacha va y lo denuncia con la policía. Entonces, cuando la policía va a la casa del muchacho violador o abusador, el muchacho se suicida. Y como se suicidó, ahí termina el caso. Y entonces, lo que en la serie están tratando de implementar es, oye, no porque el muchacho se haya suicidado, se debe dejar de correr la respectiva investigación para saber qué ocurrió en el abuso, ¿no? Si realmente es el culpable o hay algún otro culpable. Toda acción ilegal corresponde o conlleva un juicio correcto. En ese caso, el asesinato conlleva un juicio, una muerte conlleva un juicio en el cual se investigue cuáles fueron las causas, los motivantes, si fue real o no fue real de la persona que se acusa, y si lo hizo, tiene que pagar la parte correspondiente frente a la ley. Entonces, la palabra que te comentaba en hebreo, que es ratzak, no es solamente una palabra, es el corazón, la intención o la situación lo que define si es pecado o no. Si hoy tú, en un acto de violencia, tienes que defenderte, y a lo mejor te estás defendiendo no con la intención de matar o desvivir a la otra persona, simplemente en defensa propia, y en esa defensa propia ocurre tal hecho, tú deberías ser librado o juzgado libremente porque no fue tu intención, fue en defensa propia. ¿Hay consecuencias? Sí, claro. Acabamos de leer, y hay otro verso en Génesis 4:10 que dice, cuando Caín mata a Abel, dice que el Señor le dijo, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Todo derramamiento de sangre de otra persona clama por justicia. Y no justicia humana en el contexto de que no que la sangre le diga a una persona, pero sí clama delante del Señor porque dice, oye, alguien me desvivió injustamente. No ocurre lo mismo si una persona muriera por causas naturales, por ejemplo, o en un accidente, que se tropezó él solito en algún lugar y cayó y pues ahí la sangre no calma, pero cuando es muerto por una injusticia o deslealmente, la sangre clama justicia. Y eso viene desde la creación. Ya vemos esto, que la ley prevé esto, si fue intencional o no fue intencional. De hecho, el Señor Jesús retoma esta parte del asesinato y profundiza más al nivel del corazón y la intención. Donde la ley regula acciones externas, el Señor Jesús va a la raíz, lo que pasa dentro del hombre. Y dice, el problema no es solamente lo externo, sino hay que ver de dónde nace. Y el problema está en el corazón del hombre. Mateo 5:21-22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y ahí pone el Señor Jesús el contexto del mandamiento. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, el Señor no está invalidando la ley, dice, así es, ¿no? Así está escrito y es correcto. Dice, pero cuando yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Señor, pero yo no maté a nadie, nada más lo estoy enojado contra él y nada más desearía que le fuera mal, pero no lo estoy matando. Dice, no. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y estas palabras, necio y fatuo, que es una palabra, podemos traducir como decirle idiota a alguien,
pero no solamente idiota, sino con una intención ya de desagrado, de molestia, de ofensa. Y dice el Señor, espérame, a ver, no es solamente el asesinato, sino las acciones que llevas. A lo mejor no dices nada, pero estás diciendo, estás declarando, le estás ofendiendo, lo estás menospreciando, le estás haciendo bullying. Por ejemplo, la raíz que viene de ahí es precisamente un tema de la intención del corazón. Y si partimos de hace 2 semanas, 3 semanas que vimos respecto a la codicia, todo asesinato o deseo de rechazo, odio, aborrecimiento viene de esta raíz de codicia, que es por qué él tiene que ser, por qué él tiene que seguir viviendo, por qué él tiene atención, por qué todo lo que conlleva un asesinato nace de la codicia del corazón. ¿Por qué él tiene atención y yo no? ¿Por qué él sí es importante y yo no? ¿Por qué él tiene y yo no tengo? Yo desearía lo que él tiene. Yo quisiera ser como él, teniendo lo que él tiene, pero por la vía fácil, es más, se lo voy a robar. Todo eso viene de la raíz del corazón, que es la intención. De la codicia del corazón, lo vemos en esta ocasión. Entonces el Señor Jesús ataca esa parte. Mira, la acción de asesinarlo ya es lo último. La realidad es lo que te llevó al asesinato es el perjuicio que se persigue. De hecho, ¿recuerdas cuando David peca con Betsabé? Y que su deseo codicioso de encubrir el pecado hecho, tramó primero llamar a Urias para que se acostara, pasar la noche con su esposa y decir, pues la embarazó su esposo. Pero como no resultó, la codicia que ya había en David de encubrir su pecado o su culpa con Betsabé lo llevó a planear que Urias fuera muerto por los filisteos. Y entonces decir, yo no lo maté. Los filisteos los mataron y el Señor lo confronta y dice, no, tú no lo mataste en cuanto que tú hayas clavado la espada. Tú lo mataste en cuanto a tus deseos de encubrir tu pecado. Y lo mandaste matar, literalmente. O sea, eres tan culpable porque en ti nació esa intención. Jesús no cambia el mandamiento, lo lleva a su raíz. Antes era matar, pecado en la ley. Pero el Señor dice, toda ira, desprecio, insulto es igual, es la misma raíz del homicidio. El asesinato empieza en el corazón, no en el acto. David lo inició en su corazón cuando dijo, necesito quitármelo de encima para que no se descubra que yo me metí con su esposa y le embaracé. De ahí empezó todo el tema de David. Y ¿sabes qué? El Señor ve la intención del corazón y por eso manda a Natán y dice, eres tú. Tú te estás descubriendo, se está descubriendo tu corazón, la intención que tuviste de hacer este asesinato. Sí, no lo hiciste en acción, pero sí la intención que nació en ti. Hay una implicación fuerte. Puedes no matar físicamente, pero estar en la misma condición espiritual por odio o rencor. Es la raíz de tu corazón. Si queda claro esto, entonces pasemos al siguiente mandamiento o punto respecto a lo que tiene que ver sobre la vida de una persona. Vamos a Levítico 19:18. Ese ya lo hemos platicado un poquito en otras ocasiones. De hecho, hay un estudio completo sobre matar cuando vimos los 10 mandamientos. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Y eso ya lo vimos un poquito en cuanto a no aborrecer, ¿no? El aborrecimiento. Pero vamos a verlo ahora desde el punto de vista de no te vengarás. Vengarse ya vimos que es tomar tú, querer tomar tú en tus manos
la justicia dándole el valor que tú piensas que es correcto. Por eso el Señor nos quita el derecho de vengarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros ejecutamos justicia desde el punto de vista que fuimos afectados, le damos una connotación fuera completamente de todo sentido común. La justicia no es personal, es divina y ordenada. La ley de Yahweh busca romper el ciclo de violencia personal, y eso es lo que conlleva la venganza. Tú eres el juez, tú eres el castigador y tú ejecutas el castigo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú juzgas, tú aplicas justicia y aplicas el castigo. Y tú eres el que pone la medición al respecto. Les decía en una ocasión. ¿Qué ocurre cuando alguien te roba 10 pesos y lo sacó de tu bolsa en tu casa y lo descubres? Y entonces dices, ya esta persona me robó 10 pesos, pero lo hizo en mi propia casa y abrió mi bolsa y mi intimidad fue violada, y cómo puede ser posible, y yo que la consideraba mi amiga o mi amigo, lo hizo en mi propia cara. Y puedes poner un contexto, ahora que lo vea me va a pagar no solamente 10 pesos, sino 100 pesos, porque con esos 10 pesos me iba a comprar 3 bolillos, ¿no? Y estás en tu coraje y dices, ahora que lo vea, iba a ver, lo voy a exponer delante de la gente, lo voy a publicar en redes sociales y que todo el mundo sepa que es un ladrón porque me robó 10 pesos. ¿Te das cuenta cómo ya le haces un valor fuera de lo proporcional a lo que te robó? El pago correcto bíblicamente no sería que te restituya lo robado, y si fuere algo bíblicamente, te lo restituya de 2 a 4 veces. En este caso sería doble, nada más. Si es la vida de un animalito en el Antiguo Testamento, se restituía 4 veces. Si era una herramienta, con que la restituiría del mismo precio más 20% más. O sea, la ley del Señor veía toda esa parte en cuanto a la restitución. Por eso en la venganza dice, Señor, no, espérame, porque eres demasiado emocional. Vas a sacar todo lo almático en ti y entonces vas a juzgar juicio a tu conveniencia para satisfacerte a ti, a tus emociones. Por eso es que el hombre no tiene derecho a tomar justicia por su mano. Entonces, ¿qué pasa con el mal? Si yo no hago justicia, ¿quién lo va a hacer? La ley establece jueces, testigos y procesos legales. Si alguien te robó, ve y denúncialo. Deja que la ley... Es que estamos en un país... No, a ver, ahí... Si tú vas en temor al Señor a pedir justicia a las leyes e instituciones puestas por el Señor, créeme que el Señor va a actuar en justicia a través de las dependencias correspondientes. Porque estás buscando no vengarte, sino que el Señor haga justicia. Deuteronomio 19, 15 al 21 dice, está un poquito largo, pero quiero que lo leamos. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. No porque venga uno, no porque vengas tú solito, lo va a aplicar. Tienen que venir al menos 2 testigos. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, esto es, investigarán. Y si aquel testigo resultare falso y se hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El Señor establece esto.
Si tú vas a pedir justicia porque alguien te agravió, ¿dónde están los testigos? A veces somos bien fáciles de decir, es que tú me robaste, es que tú te llevaste lo que tenía aquí. ¿Y dónde están tus testigos? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que después, ay no, es que la pluma naranja que dije que me robaste, no es cierto, la tenía aquí? Pero mientras ya estabas desbocando tu ira, queriendo vengarte. Me robó una pluma naranja, me tiene que pagar una caja completa. ¿Por qué? Porque se robó mi pluma preferida. Bueno, ¿y dónde están tus testigos? Ajá. A ver cómo están los hechos, qué pasó, dónde está. Me recuerdo un chiste que mi papá nos contaba de niño, que decía que estaba un borrachito abajo de una lámpara, buscando algo, y se acerca el policía y le dice, señor, que está bien, que le ayudo, ¿qué le pasó? Dice, es que perdí mis llaves. Y dice, ¿y dónde las perdió? Allá, afuera de mi puerta. Y dice, ¿y por qué no las busca allá? ¿Por qué aquí? Es que aquí hay luz y allá no. Así ocurre a veces cuando enjuiciamos a alguien. Ajá. No inquirimos, no investigamos, si nos damos por hecho a nuestra conveniencia. ¿Por qué buscamos donde hay luz? Porque es más fácil. ¿Y dónde se te perdió? Donde está lo oscuro. Ese ejemplo nos ocurre mucho cuando queremos tomar venganza. Es que yo dejé esto aquí. Y después dices, ay no, es que lo dejé en otro lado. Y ya estamos echando culpas. Tengamos cuidado al respecto. Y más si en eso queremos buscar la venganza. Número 1, se requiere evidencia. Número 2, se castiga el falso testimonio. Si tú dices, sí, yo vi que lo agarró y resulta que estaba en otro lado, ¿dónde queda tu honorabilidad? ¿Dónde queda que es que yo lo vi? No es cierto, no lo viste. Por eso dice, por 2 testigos, al menos. Y la justicia es institucional, no emocional. Los jueces dictaminan justicia de acuerdo a los hechos. No debería ser, y desgraciadamente hay testimonios de, si un juez es mujer y la mujer la agraviada, aunque no sea cierto, simplemente porque es mujer, y más con esos pensamientos ahora feministas, todo eso, culpan al hombre aunque sea inocente, nada más por empatía emocional o sexista. La justicia es institucional, se persigue de oficio, buscando aplicar lo correcto a quien le corresponda. ¿Cuántas personas quisieran ver en la cárcel 100 años a alguna persona y sabes que el delito que comentó nomás aumenta 3 años? Denle 100, no se puede, no corresponde a la falta. ¿Recuerdan la película de Milagros Inesperados? De este negrito alto que lo acusan de asesinar a 2 niñas y sabemos que la trama, pues él no las mató, sino él fue, las encontró cuando ya habían sido asesinadas estas niñas. Y los padres deseaban verlo morir y que sufriera gravemente. Querían ver la venganza, que la institución lo castigara dándole la venganza que ellos deseaban. No era posible. No actúa así, de esta manera, la justicia del Señor. El Señor no hace justicia ni venganza por emociones, sino por rectitud, por equidad. La justicia pertenece a Él y a su orden, no al impulso humano. A veces somos es que Señor, esto que me hizo, si lo vas a castigar, haz que sufra. Y el Señor dice, no. Si lo que hizo no amerita sufrimiento, sino solamente restitución, el Señor va a hacer que haya restitución. Ojalá se pudra en la cárcel. No. Y por buena conducta sale a los 3 años.
¿Por qué queremos ver nuestra venganza por nuestras emociones aplicada a otra persona y queremos verla mal? Eso es incorrecto. Justicia contra venganza. La ley permite la retribución ojo por ojo. De hecho, también el Señor hace una corrección a esto, porque estaban tomando este mandamiento de ojo por ojo o diente por diente para apaciguar la venganza personal. No. De hecho, decía, si te robó un auto, que te restituya el auto. Si te mató una abeja, te restituye a la abeja. Si te robó una pluma, que te regrese la pluma. Ese es el ojo por diente. No va más allá de cuestiones materiales. Pero la gente hoy lo toma de, no, si él me hizo sufrir, ojo por ojo yo lo voy a hacer. Si él me ignoró, yo lo voy a ignorar. Si él me blasfemó contra mí, yo lo voy a blasfemar. Y la verdad es que la retribución no aplica en tales casos. El rencor se considera un veneno espiritual que detiene la santidad del pueblo. Por eso es necesario dejarle la venganza al Señor. No te vengues. Por más que te enojes, no te vengues. Alguien el fin de semana me decía, oye, mira que fulanito me hizo y así. Y va a ver, me voy a desquitar. Y yo le dije, mira, detén tu tren, ponle freno de mano, llévalo al Señor. Deja que Él haga justicia. No quieras vengarte tú exhibiendo a la persona. Porque entonces, lo que el Señor sí debe de actuar en justicia y juicio, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú le vas a quitar esa posibilidad. Deja que Él actúe. Deja que Él haga. Pero ve y entrégaselo al Señor. No esperes que el Señor actúe sin que tú vayas con Él. ¿Sabes qué ocurre cuando tú vas con el Señor y le entregas el problema? Renuncias a tu vengarte y dejas que Él haga. Si tú no vas con el Señor no va a actuar a favor tuyo. ¿Por qué? Porque no le estás soltando el caso a Él. Jesús rompe el ciclo del mal al respecto. Vamos a Mateo 5, 38 y 39. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En la nueva traducción Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La venganza o este mandamiento mal aplicado de la retribución te diría, no, si él me robó mi PlayStation, entonces yo voy a su casa, voy a tomar su PlayStation y con eso quedamos a mano. Dice el Señor, sí, la ley así aplica. La retribución. Pero quieres trascender al respecto, ama a tu enemigo. Si has visto la serie de Chosen, hay una escena en la cual llegan los soldados romanos a Jesús y sus discípulos y los hacen cargar por 1 kilómetro sus pertenencias. En ese capítulo, momentos antes, el Señor había explicado esto. Y entonces, cuando viene el momento de aplicarlo, el Señor Jesús le dice, vamos, cárguenle, ¿no? Todos los soldados, toda una compañía le empieza a dar sus cosas a todos los discípulos, ahí van los discípulos cargando las cosas, quejándose. Y llegan al kilómetro y todos se detienen y Jesús se sigue. Y entonces voltea y los voltea a ver como diciendo, ¿y ahora por qué se detienen? Y ellos les enseñó, pues es que ya caminamos el kilómetro. Y los soldados dicen, sí, ya caminaron el kilómetro. Dice, bueno, ya cumplí con lo que ustedes me establecieron. Pero si yo quiero caminar 1 kilómetro más, ¿quién me lo prohíbe? Pues sus discípulos se quedan con ojos cuadrados, sacados de onda, al igual que los romanos.
Y entonces los discípulos, el Señor hace una señal y los discípulos empiezan a seguir caminando, entienden la lección, al punto que los romanos se dan cuenta y no saben cómo reaccionar y les empiezan a hacer más ligera la carga a los discípulos. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. No buscas venganza, sino antes bien retribuye con bien el mal que te hagan. ¿Cuál fue el mal que le hicieron? Cargar 1 kilómetro. Le restituyó con bien. Ya me hiciste cargar 1 kilómetro, te lo voy a cargar otro kilómetro. Cuando nosotros aplicamos este principio de amar a nuestro enemigo, hacemos que el enemigo deje de ser nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque ellos, al constituirse nuestros enemigos, esperan una reacción igual de nuestro lado. Ellos te hacen para molestarte, para lastimarte, para ofenderte, y cuando tú les reaccionas de otra manera, ellos dicen, oye, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo lo hago enojar? ¿Cómo lo saco de sus cabales? ¿Cómo hago que cobre venganza él contra mí? Si le hago y no se molesta, si le hago y no lo provoco, si le hago mal, él me regresa con bien. Y entonces, ¿ahora cómo hago? Fíjate, es irónico. Ellos hacen mal esperando que tú reacciones mal, en la misma intensidad o más. Por eso es importante entender esto. Te voy a poner otro ejemplo. Ya sabes, utilizo las películas para ejemplificarte. Si has visto la película de Cuarto de Guerra, cuando el hombre ya declaró que robó a la empresa y lo corrieron y uno de los jefes lo quería en la cárcel y el otro dijo, no, espérate, no lo voy a meter a la cárcel. Se lo topan, él va en el auto con su familia y ve a este jefe malo detenido porque una llanta se le ponchó. Y entonces él se estaciona, baja de su auto, va directo a él y va con, si no me recuerdo, creo que va con una llave de cruz, ¿no? Para aflojar la llanta. Y el jefe malo cree que ahorita que están fuera de la compañía, que están en la calle, que trae la llave de cruz en la mano, va a tomar venganza por lo que él hizo. Y oh sorpresa, llega y le cambia la llanta ponchada. Y el otro no le queda otra más que al final extender la mano y darle las gracias, y se queda sorprendido. Se queda él pensando, obviamente, yo lo quería en la casa y él me cambió la llanta. Yo no se la pedí, él vino y lo hizo. Llega a su carro y le dice a su hija, papá, ¿por qué hiciste eso? Dice, porque a partir de ahora voy a tratar a los demás como quiero que me traten. Eso es lo que el Señor vino a darnos y no vengarnos. Cambiar el ciclo de maldad que siempre hay de violencia. Cuando alguien te hace mal y tú te vengas, y entonces viene la venganza y vuelve a ver las comedias, las novelas televisivas se vuelven famosas por esto. Ponle un poquito de atención. El juego de venganzas que lleva él o la protagonista contra el antagonista, ¿no? Me hizo, le hago, inocentemente me vengo, pero el otro se desquita conmigo y como yo lo ofendo con lo que hago, y eso es lo que vende. Eso es lo que atrapa a la audiencia. De eso se alimenta. Pero ojalá se pudiera hacer la prueba. Pon una película, una novela en la cual los actos de bondad son continuos, no tendría éxito, porque no vendería. Hay una película ya de algunos años que se llama Cadena de Favores, que empieza como un experimento, y el experimento empieza desde una niña que se propone ayudar a alguien sin que se lo pida, de gracia. Y esto se va convirtiendo en una cadena. Y la reacción, y por ahí salió después un comercial que habla sobre eso, ¿no? Alguien recibe un favor y va y hace un favor. En la película dicen, oye, ¿por qué haces esto? Es que una niña hizo por mí esto y yo no lo esperaba. Y le preguntan a otra persona, oye, ¿por qué hiciste esto por mí? Es que el señor que había recibido el favor de la niña me hizo un favor que yo no le pedí y él me lo hizo. Y en el comercial más o menos ocurre igual. Está alguien caminando en la calle, quita una maceta para que alguien no se caiga. Entonces ese que no se cae
ayuda a la mesera que se le va a caer la bandeja que trae, y la mesera le regala un vaso de agua a alguien que está trabajando en la calle rompiendo el piso, y así va siendo la cadena. Ese es romper el ciclo de violencia y de maldad que el Señor estableció. Pero eso dice, no solamente no te vengas, sino muéstrale amor. Ama a tu prójimo. El cambio radical fue la ley limitaba la venganza a justicia proporcional. Te rompió un plato, te repone el plato. Jesús elimina la venganza personal completamente. No solo no te vengarás, sino responderás bien al mal. Esto no es debilidad, es romper el ciclo de violencia, confiar en la justicia del Padre y actuar desde una naturaleza transformada. Y esto quizás es una de las cosas que más nos cuesta trabajo. Demostrar que el Señor ahora vive y mora en nosotros, actuando de una forma diferente a lo que el mundo establece que se debe hacer. Si te la hizo, que te la pague. Y como hijos de Dios tenemos que actuar si te la hizo, no importa, te muestro amor. Me dañaste, no importa, te muestro misericordia. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo hacer. Y el último punto de esos tres, que fue no matar, no tomar venganza, es no poner en peligro las vidas de quien de los de alrededor. Y es un principio preventivo, no es en la ejecución, sino desde antes. La ley del Señor contiene leyes preventivas, muy específicas, que obligan a las personas a ser proactivas a la seguridad de los demás. O sea, aquí en la casa el otro día decíamos, ¿no? Mi hermana se acordaba de esta acción de ahogado el niño, tapado el pozo. ¿Y por qué lo tapas hasta que ya hubo un accidente al respecto? Preventivamente tapa el pozo para que no se caiga nadie ahí y se ahogue. Eso es lo que se entiende en el dicho y viene de un principio bíblico. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. La Nueva Traducción Viviente: no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro, yo soy el Señor. ¿Cuántas veces has llegado tú a saber que la vida, la integridad, la salud de alguien alrededor de ti está en peligro, y tú sabiéndolo has dejado de hacer algo? Oye, si sabes que el vaso le cayó, no sé, el vaso de agua le cayó, un purgante, un veneno, no sé, sería una muy mala actitud tuya dejar que la otra persona lo beba sabiendo que le va a causar un daño, tú sabiéndolo. De hecho, la palabra dice, si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te es contado por pecado. Actúa en ese sentido. Eres responsable incluso por negligencia. Y eso viene en la ley del Señor. Deuteronomio 22:8 dice: cuando edificas casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa y de él cayera alguno. Se escucha medio raro, ¿no? Te voy a leer Nueva Traducción Viviente. Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. ¿Cuántas veces? El otro día que fui a una cita médica con mis papás, estábamos ahí esperando, estábamos en un octavo piso. Y yo le decía a mi papá, oye, mira, este edificio me recuerda mucho a un lugar donde tú trabajabas, ¿no? Y estamos ahí viendo. Y le digo, ¿sabes qué? Lo único que a mí me da cierto respeto al barandal que hay, luego es que por mi estatura el barandal me queda muy bajito. Me queda abajo de la cintura. Entonces yo sí siento que a cualquier mal paso o a alguien accidentalmente o no que me voy a golpear, yo siento que sí podría irme, ¿no? Teniendo un barandal así, que yo considero que está abajo,
Supongamos un caso extremo, que alguien así cayera por ello, por un banderal bajo. El dueño de la casa es responsable de eso. ¿Por qué? Porque puso un barandal muy bajo. ¿Cuántas veces te has subido a un techo de una casa? Yo sí soy precavido, ¿no? Yo no soy de irme a asomar a la orilla así parado y ver hacia el vacío. Yo no lo hago. Por vértigo, por seguridad, porque prevé algún accidente, pero la realidad es esta. El dueño de la casa debería haber hecho algo al respecto para evitar ese riesgo. Eso es lo que la Escritura establece y es un mandamiento. Dice, tienes que poner para que no te culpen de negligente, de que si alguien se cae del techo de tu casa, provoques esto. Y ocurre de muchas cosas. Si tú sabes que los frenos de tu auto están bajos o le falta líquido, y tú así lo prestas, y la persona tiene un accidente, él no es culpable de chocarte el auto. Tú eres responsable de que el auto iba sin frenos, o con los frenos bajos, como se le llama. Y así podemos empezar a pensar en muchas cosas, ¿no? Si sabes que al trapear tu casa el piso es resbaladizo y no le avisas a alguien que va a pasar y esta persona se resbala y se lastima, es tu responsabilidad porque sabías al respecto. De hecho, hay seguros de hogar que venden las aseguradoras en el cual cubre daños a terceros por si sufre un accidente en tu casa. ¿Y sabes qué está diciendo ese seguro, la ley? Que si está dentro de tu casa es tu responsabilidad. Y lo que te cubre el seguro es que si se accidenta en tu casa, los gastos corren por parte del seguro que tú contrataste. Hasta en los seguros se reconoce al respecto. Cualquier persona que se accidente en tu casa por una negligencia tuya es tu responsabilidad, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si tú sabes que una persona está en riesgo, tú debes de tomar precauciones. La ley no solo prohíbe matar, también prohíbe ser negligente con la vida. Eso enseña esto. Si alguien muere por tu negligencia, eres responsable. Así de sencillo. Debes prevenir riesgos. Es un principio de seguridad y responsabilidad activa. Jesús no lo deja solo en no poner en peligro la vida, sino que hay que amar activamente. Entonces, dice Mateo 22:39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amas al prójimo? No dañándolo, no siendo negligente, buscar activamente su bienestar. ¿Quieres un ejemplo? En Lucas 10, del 25 al 37, se nos narra la historia del buen samaritano, de esta persona que siendo samaritano, enemigo de los judíos, ayuda a un judío, ¿no? Que está en desgracia, que fue asaltado y golpeado y tirado junto al camino. Y fíjate, dice el pasaje que los primeros que debieran haber mostrado esta manifestación bondad, que era un sacerdote y un levita, déjame ver aquí nada más para un sacerdote, así, y un levita, lo vieron y pasaron de largo, pero un samaritano lo vio, un enemigo lo vio, y dice que fue movido a misericordia, procuró su vida, fue, revisó si estaba bien, si fuera en un tiempo actual hubiera llegado, sí tiene pulso, sí respira, a ver cómo estás, espérate, no te puedo mover, ¿qué tienes fractura? No, estoy golpeado, aunque te puedes poner en pie, sí. Y dice que lo puso sobre vendó sus heridas, echando el aceite y vino, que no era barato el vino ni el aceite para sanar, para curar, o sea, ahí invirtió de sus bienes, lo montó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón.
Y al que lo cuidaba dijo, oye, cuídalo el tiempo que sea necesario, yo te pago, y si gastas más, cuando regrese, hacemos cuentas. El punto clave es que no basta con no hacer daño. El sacerdote y el levita no lo mataron, pero lo ignoraron. Y el Señor quiere que nosotros transgredamos este límite y mostremos más allá de lo que una persona natural podría hacer. Y esto es mostrar su carácter en nosotros. Jesús redefine justicia así. No intervenir para salvar es igual a falta de amor. Si tienes la posibilidad de ayudar a alguien, tenemos la obligación delante de Él de hacerlo, no solamente porque la ley lo dice, sino porque Él lo hizo por nosotros. De hecho, también dentro de estas normas, lo comentaré muy brevemente, si tú sabes, dice en Éxodo 21, 28, 29, que tu buey acostumbra, o tu toro acostumbra a cornar personas, y por esta causa mueren, y todos sabían que tenías un animal agresivo, es tu responsabilidad. Y sabes que es así, pues toma las precauciones correspondientes. Me viene mucho al ejemplo esto, ¿no? Si tienes un perro que es agresivo con las personas y que es traicionero al respecto, pues procúralo, amárralo, ponle bozal, lo que corresponda. Si ese animal daña a alguien, es tu responsabilidad. Yo doy gracias a Dios porque mis perritos son muy mansitos, muy tranquilitos. Pero si fueran agresivos, la responsabilidad sería mía. Y esto de procurar la vida, y con eso voy a cerrar, sigo una persona en TikTok, se llama Fundación Huellitas Alemán, y es un individuo que vive en Cancún, se llama Orlando, y él se dedica a rescatar perritos de la calle, exclusivamente perritos, y los toma como suyos. Ajá. Y los rescata y pagan lo que tengan que pagar, pide ayuda, obviamente. Pero yo decía, bueno, ¿y de dónde saca el dinero, no? Él es abogado. Y me queda claro que de lo que él gana, él es el primero que invierte. Y a lo que voy es esto. Él ha sacado algunos testimonios de cómo su ejemplo ha sido inspiración para otras personas. Le contaba a mi papá el otro día que un niño de 10 años vio uno de sus videos, él estaba en cama medio deprimido, y de un día se levantó y salió y empezó con un perrito de la calle a ayudarlo, y un día entró corriendo con la mamá y dijo, mamá, ya sé qué quiero ser de grande. Y dice, ¿qué quieres ser? Veterinario. Dice, porque vi a Orlando en un video que cura perritos y él es como un superhéroe que ayuda a los demás, yo quiero ser igual. Otro testimonio de una mujer que también empezó a ver sus videos, que también estaba en depresión, pesaba 120 kilos, creo, la mujer, y le dice, mira, se lo topó en el Oxxo, le muestra una foto y dice, mira, esa era yo hace un año. Dice, tú me inspiraste a bajar de peso, porque vi tus videos cómo ayudabas, y empecé ayudando a un perrito, y después ahí me seguía a cuidarme yo, a procurarme a mí, y etcétera, etcétera. Por un ejemplo nada más, y ayudar a un perrito. ¿Y te imaginas si la gente pudiera ver en nosotros ese ejemplo de ayudar a los demás sin buscar nada a cambio? La inspiración que podríamos ser a otras personas. Este hombre ayudando a perritos, y no lo estoy minimizando, la verdad es que es un ejemplo que puede inspirarnos. De hecho, a mí me gusta verlo, porque me gusta ver cómo lleva a los perritos, y yo vuelto a ver a los míos y digo, les doy lo mejor que puedo y están bien mis perritos. Y yo me di cuenta porque salgo de la puerta y me ven en la mañana y me hacen fiesta como si no me habían visto en 20 años. Mis gatos le hacen fiesta a mi hermano cuando se ausenta 2 días. No, o sea, es la actitud del corazón en ayudar a los demás. Si podemos hacerlo con unos animalitos, si podemos ser preventivos y ayudar a personas que lo necesitan y no ignorarlas,
si dejamos de ser negligentes con los demás, estaremos no solamente agradando a Dios, sino estaremos libres de pecado y seremos hallados justos delante de Él. ¿Y sabes qué? Y esto puede llevar a que personas sean atraídas al Señor por nuestro ejemplo, por mostrar luz en medio de oscuridad. Dejemos de ser lo que el mundo dice que tengamos que hacer. Dejemos de reaccionar como el mundo dice que tenemos que reaccionar. Actuemos como verdaderamente hijos del Padre. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción y tus mandamientos. Gracias, Señor, porque tus mandamientos son para vida, para que estemos y vivamos mejor. Señor, y a veces tenemos problemas con tu ley, porque nuestros deseos desordenados, nuestros anhelos y nuestras pasiones, Señor, desordenadas, nuestra mente corrompida nos llevan a confrontar nuestro bienestar carnal a nuestro bienestar espiritual, Señor, en ti. Señor, enséñanos. Limpia nuestros corazones, Señor. Examínanos y ve a lo profundo de nuestros corazones y ve si hay una mala actitud, una mala intención en nuestros corazones, y esa raíz sea arrancada de nosotros, sea consumida por tu fuego. Señor, aleja de nosotros, quita de nosotros, no permitas que nuestros corazones alberguen amargura, resentimiento, odio, aborrecimiento hacia alguien más, que nos pueda llevar, Señor, desde la intención a cometer homicidio contra alguien más. Señor, toda venganza, acciones que nos hayan hecho, Señor, enséñanos a entregártelas a ti. Espíritu Santo, guíanos a entregarle las cosas que hagan nuestra contra, llevarlas al Padre y que Él haga justicia. Y Señor, permítanos ser previsores, no negligentes, sino previsores en guardar, preservar y procurar la vida de los demás, aunque esto implique amar a nuestros enemigos, Señor. Amar a los que nos aborrecen. Señor, enséñanos a procurar ser como tú eres en nosotros y a crecer en la estatura del varón perfecto. En tus méritos preciosos, Señor Jesús, pedimos esto al Padre. Amén.